Yo se lo voy a leer, no tienen que ocupar tiempo en ello. Dice que allí en Hechos capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que todas las doctrinas, todos los mensajes, todos los hechos de Jesús fueron importantes, pero en el momento previo a su ascensión, Él priorizó este tema. Por eso la iglesia que anhela ser fuerte espiritualmente, por eso es la iglesia que quiere impactar, es decir, que nos queremos impactar por la palabra, debe estar siempre relacionada con este tema del reino. Y es un tema, lamentablemente, que no se predica, o solo se predica un aspecto que no llega a satisfacer nuestras demandas espirituales para el crecimiento de nuestra fe. O sea que la razón debe ser satisfecha para que también el alma pueda ser satisfecha a través de esa fe que en la combinación con la razón hace posible que podamos tener el disfrute de la vida cristiana. Y eso tiene que ver con la doctrina del reino de Dios. Dice aquí que el Señor se apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y miren qué escena se está presentando en ese momento antes de la partida del Señor. Dice: y estando juntos, es decir, Jesús y sus discípulos, imaginemos esa escena, ¿verdad? Allí el Señor en su última etapa, en las despedidas, que cuando tenemos una buena relación o participamos de un evento bonito, no nos queremos despedir. Imagínense el Señor que le había dado pruebas indubitables, pruebas que no había cómo contradecirle, pruebas claras. Ellos no querían separarse del Señor, pero era el momento que el Señor le dijo: ya yo tengo que ascender, ya yo cumplí con mi función, ya yo cumplí con mi responsabilidad, ahora le toca a ustedes continuar lo que yo comencé. Tremenda responsabilidad, Y eso es lo que nos ha tocado hasta el día de hoy, como la hermana daba en el devocional. Tenemos una responsabilidad porque somos continuadores de aquella obra sublime que inició el Señor Jesucristo, que continuaron los discípulos, después convertidos en apóstoles, y así después vinieron los padres de la iglesia, y así el remanente del cristianismo genuino a lo largo de la historia. Nosotros con estos estudios, y en nuestra aspiración, nuestro deseo, es escarbar, buscar en la Biblia lo genuino, para que lo genuino que tiene que ver con el remanente, que tiene que ver con el pequeño grupo que se mantiene fiel, podamos darle continuidad. Aquí nosotros hoy, en esta mañana, en nuestra reunión, estamos dándole continuidad a aquel proceso hermoso del reino de Dios entre los hombres, iniciado por Cristo y sus discípulos. Podemos decir amén, ¿verdad? O sea que no es nada sencillo, no es el mero hecho de venir a este lugar, y no es el mero hecho de cantar unas alabanzas, de escuchar una mera palabra, de sentirnos bien, compartirnos unos con los otros. Estamos tratando algo que es venido del cielo para diseminarlo en la tierra, para culminar el recorrido, ¿dónde? También en el cielo. Así que tenemos una alta responsabilidad y un tremendo privilegio. Si estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: diste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que había grande expectativa. Entonces los que habían reunido se preguntaron diciendo: Señor, o sea, aquel grupo estaba preocupado, y aquí es donde hoy vamos a tratar el primer punto que tiene que ver con este aspecto o este enfoque del reino de Dios, que vamos a llamarle el enfoque nacionalista. El enfoque nacionalista es el enfoque
que hace Israel acerca del reino de Dios. O sea que los judíos asimilaron el reino de Dios de una manera, pero los apóstoles estaban recibiendo del Señor una indicación para que ellos no se confundieran. Ellos tenían una confusión en su mente. Ellos creían que el reino de Dios y el reino de Israel era lo mismo. Es importante que entendamos esto. Es importante que lo podamos comprender. Entonces, por eso fue la pregunta que hicieron ahí aquellos discípulos. Dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, que el Señor estaba hablando de la doctrina del reino de Dios, pero ellos estaban haciendo la pregunta que tenía que ver con el reino de Israel. Por eso dice: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Pero en el versículo 3, el Señor está hablando del reino de Dios, que es el concepto reino de Dios. Es un concepto que nace en Dios, que se experimenta entre los hombres y al final tiene que ver con ese Dios que es rey, tiene que ver con ese Dios que es soberano, tiene que ver con esa familia que somos nosotros, que estamos disfrutando de esta bendición. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? No os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le está respondiendo a la pregunta a los discípulos referente a ¿qué? ¿Al reino de Dios o al reino de Israel? Tiene que ver con el reino de Israel. Es decir, que cuando el Señor les dice: no toca a vosotros, díganme ustedes si es verdad, cuando los discípulos restaurarán el reino de Israel en este tiempo. ¿Cuándo fue que fue restaurado el reino de Israel? En el 1948. 48. Sí. Quiere decir que si el Señor le dice ahí a los discípulos: no, el reino de Israel lo vamos a restaurar para 1948, ahí mismo se la dejan en la mano. Porque los judíos tenían en su mente una definición acerca de su propio reino que no admitía, pensando en el rey David, pensando en los reyes grandes, la historia grande del pueblo de Israel en la antigüedad. Si el Señor le dice de aquí a 1948 años, entonces este no es el Mesías, porque el Mesías que no estamos nosotros esperando es el que va a restaurar el reino de Israel. Y entonces ellos confundieron el reino de Israel con el reino de Dios, y ellos creían que el reino de Dios era el mismo que el reino de Israel, y entonces que Cristo lo tendría que restaurar pronto. Entonces yo: no, espérense ustedes, no se preocupen, que el reino de Israel, a ustedes no se compliquen en eso. Dice: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí se está refiriendo al reino de ¿quién? De Israel. Pero mire cómo sigue los versículos siguientes. Mira qué interesante. Pero recibiréis poder. Ahora está hablando del reino de Dios. En el reino de Israel no existe el poder espiritual. Existe nada más el poder militar y todo el poder de la tecnología que ellos han ido, por lo menos en el tiempo de hoy, cuando fueron restaurados en 1948. Y bueno, sobre la actualidad de Israel, ya después que fue restaurado, no vamos a detenernos mucho, porque cada uno de nosotros sabe, si hemos leído alguna noticia, si hemos tenido alguna información, sabemos que el Israel de hoy no se parece en nada al Israel en el que Jesucristo vino a establecer su reino en este mundo, que es el reino, que es la familia, como hemos hablado en los estudios anteriores, que es la única opción que permite el vínculo entre el cielo y la tierra. La vinculación la establece Cristo al establecer una nueva familia, y esa nueva familia es el reino de Dios. Entonces, cuando Cristo habla del reino de Dios, está hablando de la buena noticia, está hablando de la buena noticia, que es precisamente la vinculación entre Dios y los hombres, la posibilidad de una relación entre los hombres como estamos nosotros aquí. Si nosotros no nos uniera el amor de Cristo ahora, no estuviéramos aquí, nos une el amor del Señor, estamos siendo salvos por la gracia de Cristo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido la promesa de la vida eterna, hemos recibido el beneficio de la cruz,
Cristo quitó nuestros pecados, porque es lo que dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, aquello que en nuestra conciencia nos acusa, aquellos complejos, todas aquellas cosas que el pecado deterioró en nuestra alma y nos tiene hecho un trapo, nos tiene hecho un guiñapo, no nos llevamos bien con nadie, estamos hasta el pelo. Cristo vino para deshacer eso, para traernos la paz, para traernos quietud, para traernos seguridad, para traernos victoria sobre el pecado y sus consecuencias. Ese es el reino de Dios que Jesucristo vino a traer. Ese es el Evangelio. ¿Entiendes? Los judíos que dijeron, no, lo que nosotros queremos es desde nuestra posición establecer un reino que será a nivel global. Entonces la visión que ellos tienen del Mesías, hoy inclusive, ustedes saben que los judíos tienen una filosofía de gobierno con una visión hacia el futuro globalista, con una visión al futuro del establecimiento de un gobierno que puedan ellos ser los que controlen el mundo. Y por eso ellos están todavía esperando al Mesías, un supuesto líder que va a conciliar todas las posibilidades en el ámbito todo material, en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito oscuro, lo que tenga que ser, pero ellos visualizan al libro del profeta Isaías, cuando habla acerca de la venida del Mesías, que él dice y que establecerá un imperio, aquel imperio de la gracia, que es un imperio sobre el amor, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo hoy. Así que estas son cosas que son buenas de entender, son buenas de analizar. Por eso, no olvidemos que en el Antiguo Testamento, vamos a hacer un pequeño análisis. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de dos reinos, ya para culminar la idea que estábamos tratando. ¿Cuáles son los dos conceptos de los que hablaban los profetas? Porque hay que entenderlo bien. El reino de Israel. ¿Y cuál es el otro? El reino de Dios. O sea que los profetas indistintamente hablaban del reino de Israel, pero también ellos hablaban de una proyección al futuro que era el reino de Dios, que venía y que sería establecido a través del Mesías. O sea que los reinos de Israel tendrían su gobierno. Ustedes saben que ellos gobernaban a lo que se llamaba en el Antiguo Testamento el triunvirato, que era el gobierno del rey, del sacerdote y ¿de quién? Y del profeta. O sea, profeta, rey y sacerdote. Eso se le llamaba el gobierno del triunvirato. O sea que a través del rey se ejercía la parte legal, el profeta traía las directrices del cielo para que el rey pudiera gobernar a través de ellos, y el sacerdote era la parte religiosa, que por eso es que surge el judaísmo, que es la parte religiosa que estaba componiendo a la nación de Israel. Es la única nación en el mundo que tuvo ese privilegio. Pero todo ese privilegio y todo eso que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en lo que está incluido el concepto reino de Israel, no era más que sentando las bases para que se estableciera, ¿qué cosa? El reino de Dios entre los hombres. O sea que los profetas distinguen con mucha claridad qué cosa era el reino de Israel, qué cosa era el reino de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque hay muchos que miran hacia el futuro creyendo como Israel que Él va a establecer un reino exactamente como los judíos quieren. Entonces hay mucha confusión en relación a esto. Entonces, para ellos, restauración significaba la nacionalización del reino de Dios. Logrando esto, se alcanzarían proporciones globales, proporciones mundiales. Es que cuando Cristo vino, para ellos sintieron una impresión, causó la primera impresión es ¿por qué? Porque sanaba, predicaba, echaba fuera demonios, levantaba. Pero cuando ellos vieron que él no asumió el rol político, entonces comenzaron a rechazar. Este no es, porque el que viene, dada la confusión que ellos tenían, recuerda, ¿no? Ellos confundieron el reino de Israel con el reino de Dios. Entonces, cuando Cristo vino, que no se enfocó en hacer de Israel esa nación que ellos creían que se iba a establecer, comenzaron a rechazarlo. Y esa confusión
ha llegado hasta el día de hoy. Y una de las razones por las que ellos instigan a los romanos para que Cristo fuese crucificado es eso. Ellos, como Cristo dijo en una oportunidad, bueno, por cuanto de mis buenas obras ustedes me quieren apedrear. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? No, tus buenas obras no, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea que ya ellos comenzaron a cuestionarle a Cristo no solo su divinidad, porque al ellos desecharle a Cristo su divinidad, lo están descalificando para que se establezca como el Mesías, como el enviado, como el Redentor, como el Salvador del mundo. Quiere decir que este pasaje que hemos leído ha sido presentado como elemento fundamental para que aquellos que estaban escuchando de los labios de Jesús el reino de Dios que él le había predicado no se iba a establecer en el trono de Israel, en la silla de David, sino que el trono donde iba a ser sentado el Mesías, ¿dónde era? En el corazón. O sea que él iba a entrar al corazón del hombre. Y según la Biblia, ¿qué cosa es corazón? ¿Recuerda? Ajá. Además también, además de eso, el corazón representa alma. El alma es el espíritu, o sea, el alma es la vida que está en el cuerpo. Por eso cuando la persona muere, se dice se fue el alma. Quiere decir que la vida que había en el cuerpo sale. Por eso siempre volvemos a la idea. La vida es el alma que está en el cuerpo. Cuando la vida que es el alma que está en el cuerpo sale, por eso la persona muere. Entonces, cuando la Biblia dice que Él está en nuestro corazón, está en la parte viva de nuestro cuerpo. O sea que la vida no es el cuerpo. O sea, por eso cuando Él dice yo he venido para que tengan vida, se está refiriendo precisamente a eso. No se está refiriendo solo a la parte física, a la parte carnal, aunque Él suplió para eso y suple todavía. Pero yo he sido sano de enfermedades. Ustedes también, estoy seguro de ello. Y las personas en el mundo han recibido el beneficio del Evangelio, el beneficio de Cristo, aun cuando lo hayan rechazado. Porque esas mismas personas que crucificaron a Cristo recibieron muchos beneficios de Cristo en su tiempo. Muchos de ellos. Así que eso es lo que condena al mundo. Él no vino para condenar al mundo, pero cuando tú rechazas a Cristo que vino amando al mundo, tú te condenas cuando tú lo rechazas. Ese es el problema horrible de la humanidad. La gente quiere que el infierno, como decían los católicos en el medioevo, que el infierno es una caldera de olla hirviendo con aceite y le metían miedo a la gente y el infierno te vas a estar quemando como un chicharrón ahí. Eso no es el infierno. El infierno dice Pedro que son prisiones de oscuridad. Un lugar oscuro del que usted nunca jamás saldrá. Oscuro significa que usted no sabe dónde está. Horrible. Y un lugar de donde usted no saldrá. Y dice que solo ahí habrá dolor, tristeza. Todo lo contrario a lo que se disfruta en el cielo. A lo que disfrutan aquellos que sí estuvieron en la familia, que sí fueron reinsertados al reino. Podemos decir amén, ¿verdad? Entonces, para ir resumiendo la idea, en nuestro tema de la mañana de hoy, que mucho más que se pudiera decir, porque deben decir, hermanos, el evangelio que ha llegado hasta hoy es el evangelio del milagro. ¿Podemos decir amén? Amén. Solo al analizar un poco la historia contemporánea de los discípulos primeros, de los apóstoles, cuando usted lee la historia de la cristiandad en los 2 primeros siglos y hasta el 3er siglo, es increíble la cantidad de prolíferos escritores que escribieron versiones diferentes, sobre todo los gnósticos. Hubo una cantidad, el sistema del gnosticismo dentro de esa primera generación de cristianos, los ebionitas, hay una cantidad extraordinaria de escritores que mezclaron la filosofía griega con las enseñanzas de Jesús, comenzaron a enseñar evangelios diferentes. ¿Cómo es posible que en medio de la oposición de Roma como imperio, de los judíos frustrados porque Jesús no es el Mesías que ellos esperaron,
Y cómo todos esos escritores escribiendo contra los apóstoles, contra la enseñanza del Evangelio, y el Evangelio prevaleció y ha prevalecido. Y ha prevalecido hasta el día de hoy. No hay causa más maravillosa, no hay beneficio más elevado, no hay futuro más seguro y más maravilloso y glorioso que el que nosotros hemos abrazado por la fe en Jesucristo. ¿Tú tienes esa fe? Amén. ¿Tú has definido esa fe en tu corazón? Tú has dicho, Señor, yo creo en ti, como creyó Pablo, como creyó Pedro, como creyeron aquellos primeros cristianos, como creyeron los que los echaron en el foso, con los leones, a los que los echaron y los quemaron vivos. Yo no me importa, porque este cuerpo de todas maneras se va a destruir con los años. Pero el alma, que es la vida que está en mi cuerpo, es maravillosa, es tan bella que tú viniste para redimirlo. El cuerpo, no te ocupes de eso, que el cuerpo un día Él lo va a levantar. Y dice que seremos glorificados, seremos transformados y seremos como Él diseñó para nosotros lo que íbamos a hacer desde la eternidad. Podemos decir amén, hermano. Que esto sea lo que nos anime en la mañana de hoy, que podamos tener esa convicción, esa seguridad. Y para el domingo que viene, si el Señor lo permite, comenzaremos tratando algunos destellos de algunos de esos escritores y de algunos de esos agnósticos. Uno de ellos fue Cerinto, y vamos después a quedarnos asombrados de lo que Cerinto, que fue un hereje, que fue un hombre que trató de distorsionar las enseñanzas del reino, cómo él trajo una nueva manera de interpretar lo que es el reino, que hoy muchos evangélicos están imbuidos en esa manera de interpretar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles, a abrazar a Cristo. Señor, estoy triste, pero tú estás conmigo. Señor, estoy alegre, pero mi alegría no me va a desviar del camino. Señor, estoy en la pobreza, pero tú estás conmigo. Señor, estoy en el dolor, tú estás conmigo. Señor, estoy al borde de la muerte, pero tú estás conmigo. Amén. Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, para nosotros no hay valor mayor que ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo tiene dos cuerpos, sabía, ¿verdad? Lo hemos dicho. Cristo tiene su cuerpo, pero también dice que la iglesia, dijo Pablo, qué manera más linda define, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Y a través de qué se manifiesta Cristo en el mundo? Por el Espíritu Santo, a través de su cuerpo. El mundo puede ver. Por eso siempre decimos, la mayor evidencia de la existencia de Dios en el mundo es un cristiano verdadero. Somos evidencia. Y yo le decía en estos días a unos hermanos, hermano, si usted va a resumir lo que es el Evangelio, dígalo con una sola palabra: evidencia. Porque la evidencia es testaruda, como dijera César Vidal, y como han dicho muchos que son muy buenos analistas, ¿verdad? Los hechos son testarudos. Porque aunque tú quieras decir lo contrario, los hechos no los puedes cambiar. Entonces, los hechos del beneficio de tener a Cristo en nuestro corazón, nosotros no lo podemos cambiar. El mundo no lo puede cambiar. Si el mundo intenta distorsionar, y así lo hizo desde el principio. El reino de Israel, los judíos lo confundieron con el concepto del reino de Dios. Y esa confusión los alejó de Dios. Y esa confusión todavía los tienen lejos de Dios. Pero el reino de Dios es mucho más que el reino de Israel. Así que cuando vino Cristo, Él le dio a Israel la primera opción para que fuera parte de ese reino. De hecho, la iglesia original es judía. La primera iglesia es judía. Ellos pudieron entender, esos cristianos, junto con los profetas del Antiguo Testamento, pudieron entender que ese Mesías trajo, ¿qué cosa? El reino de Dios entre los hombres. Yo le quiero, ya había cerrado para terminar, pero no quiero dejar de leer, este pasaje siempre lo leemos en Navidad, pero para que usted vea que es un pasaje que tiene evidencia para este tiempo. Dice en Isaías 9, dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido y uno es dado, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará, el principado es el que va llevando en su hombro la responsabilidad de continuar con ese reino, dice, y se llamará su nombre como
admirable, consejero, Dios fuerte, gloria a Dios. ¿Quién era ese? ¿A quién se estaba refiriendo ahí? Al Mesías, a Jesucristo, al enviado de Dios para poder lograr esto que se está diciendo. Quiere decir que los profetas sí entendieron que había una diferencia entre el reino de Israel y el reino de Dios. Hay promesa para la restauración del reino de Israel, sí, pero es una restauración como nación. Pero el reino de Dios es sobre el reino de Israel, que la bendición que ellos como nación pudieran tener era si como nación se plegan al reino de Dios. O sea que nadie puede sobrevivir, ni los judíos ni nadie pueden sobrevivir fuera del reino de Dios. O sea que ellos como nación tienen el privilegio de, al asimilar a Dios, al Mesías, que esperamos un día lo hagan por la promesa que hay para ellos como nación, porque hay quienes piensan que ya Israel no está en los planes de Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña, ni tampoco es el plan final de Dios, la finalidad tampoco es la iglesia, que la iglesia es el reino de Dios. Entonces dice aquí, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice, lo dilatado de su imperio, quiere decir que ahí es el único pensamiento globalista correcto que hay es ¿es verdad o no? Porque está hablando de imperio, o sea que es una potencia, que es un dominio, que es un control que no depende de los gobiernos de este mundo. Gloria a Dios, eso hay que dejarlo bien claro. Su potencia está por encima infinitamente, dice lo dilatado. O sea, dilatado quiere decir que va expandiéndose, empezó con 12 hombres y así ha ido creciendo, y a pesar de todo la barbarie de Satanás contra los cristianos, ha ido creciendo y ha ido creciendo, y vendrá una época de cosecha en que el evangelio crecerá y mostrará al mundo la evidencia de que Dios es rey, de que el Señor venció en la historia y que solo irán al infierno, a ese lugar oscuro, los que no se sujetaron. ¿Cuál es nuestra tarea? Anunciar ese mensaje de misericordia. Anunciar a la gente la oscuridad que les espera. Yo estoy confiado en Dios. ¿Y ustedes? Amén. Yo creo en Jesús como Rey. Yo soy parte del reino de Dios, sea judío o no sea judío. Porque tanto judío como no judío, el Señor le dio la bendición de ser hijo de Dios. Así que el Señor dice aquí, los limitados de su imperio y de la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y justicia desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga. En esta mañana es el deseo de nuestro corazón.